Dice la palabra. Vamos a leer el versículo 107, versículo 20. Amén. Dice la palabra 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Amén. Vamos a orar para que Dios nos revele su palabra en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos nuevamente delante de ti, Señor, en esta hora, Señor, en estos momentos, precioso Dios, para que tu Señor nos dé revelación de tu palabra, Señor. Para Padre amado, venimos delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Ponemos, Señor, delante de ti todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones, todo lo que nos aqueja, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, con acción de gracias, Señor. Para agradecerte, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, por lo maravilloso que tú eres. Por eso estamos aquí, Señor, reunidos en esta mañana, Señor, para darte gracias, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Y, Señor, te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hagas, Señor, y cumplas el propósito de tu palabra, Señor, aquí en nosotros, en nuestra vida, Señor, dentro de nosotros, Señor. Toca nuestra alma en esta mañana, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay dentro de nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sanes toda dolencia, toda herida, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, de esta mañana. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empieza este versículo 107 diciendo, envió su palabra, ¿no? El título de esta mañana que vamos a ver es, Dios envió su palabra. Dios envió su palabra. Y si empieza este salmo con esta palabra que dice, envió su palabra, lo primero que tenemos que llegar a conocer es de quién está hablando, quién es el que envió su palabra. Y el que envió la palabra aquí está hablando que es Dios. Dios envió la palabra. Y para desarrollar ese tema tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber qué es la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es la que mueve todas las cosas, la que da vida a todos los seres vivientes. Dice que por medio de la palabra, en Hebreos 11:3, fue constituido el universo, dice. Por medio de la palabra de Dios se creó todas las cosas. Y por medio de la palabra de Dios se sustentan todas las cosas. Entonces nuestra vida también tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. No podemos nosotros, la creación, estar lejos de la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que, bueno, la palabra la vamos a leer un momento, quizás después de un mes. Pero si tú dejas ese tiempo, vas a ver que hay un vacío en ti. Hay algo que te está debilitando, hay algo que no te deja estar tranquilo. Y cuando vas a la palabra, vuelves a llenarte nuevamente como el alimento que tú necesitas. Y dices, gracias Dios, nuevamente volviste a llenarme, nuevamente volviste a darme vida. Porque eso es lo que es la palabra. La palabra es vida, la palabra hace todas las cosas. Todo lo sustenta, todo lo crea, porque Dios confesó la palabra, Dios dio la palabra y todo fue hecho. Dios dijo, sea la luz y la luz fue hecha. Porque hay poder en la palabra de Dios. Dios hace todo eso, Dios crea todo eso. Y es por eso que estamos aquí, para recibir esa palabra que Dios quiere, para que Dios haga algo poderoso en nosotros. Cada vez que Dios da la palabra es algo poderoso. Toda la creación tiene que estar atento, todas las cosas tienen que estar atentas. Las plantas se sustentan por la palabra de Dios, porque Dios dijo un día a las nubes que descienden agua y las plantas están esperando el momento que llegue el agua hasta sus raíces para que se puedan sostener, sustentar. Dios dijo que se haga el sol y el sol fue hecho, la luna y la luna fue hecha. Todo se sustenta bajo la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Y vamos a empezar esta palabra que dice, ¿no? Envió su palabra. El punto 1 que vamos a ver en esta mañana es envió su palabra. Sabemos que la palabra de Dios cumple un propósito especial y específico. La palabra de Dios siempre cumple un propósito. En Isaías 55:11 nos dice la palabra, que toda la palabra, que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, ¿no? Así será, dice el Señor, mi palabra que sale de mi boca, no volverá, dice a ella, vacía.
Nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Nunca la palabra de Dios queda ahí en un lugar. No, la palabra de Dios se extiende. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y eso es lo que hace Dios. Dios es perfecto. Dios es tan maravilloso que su palabra cumple ese propósito. Hay personas a veces que van a unas reuniones y escuchan la palabra de Dios y cuando salen pensamos que han salido iguales, pero la palabra está ahí. La palabra está cumpliendo el propósito. Quizás en un mes, un año, en años quizás, pero ahí está la palabra. La palabra nunca deja de ser, la palabra nunca está vacía, la palabra siempre está ahí. Es precioso la palabra de Dios. Y dice que, la palabra dice que es prosperada en aquello para que la envíe, dice, ¿no? Dios prospera esa palabra y hace lo que Él quiere. Él da la palabra a quien Él quiere. No podemos nosotros limitar a Dios. Dios hace lo que Él quiere porque es el dueño y Señor de todas las cosas. Dueño y Señor de la creación. Amén. Amén. Y saben que la palabra nunca acaba. La palabra es eterna. La palabra va de generación en generación. La palabra nunca va a acabar. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo puede pasar, todo puede suceder, todo puede desaparecer, pero la palabra es eterna. La palabra siempre va a ser, la palabra siempre va a estar, porque ha sido dada por Dios, por el Creador, y Él sustenta todas las cosas. ¿Amén? ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado esa bendita palabra que Él tiene, ¿no? Pero ¿y para qué nos ha dado? Para conocerle a Él. Por medio de la palabra conocemos al Creador. Por medio de la palabra sabemos cómo es nuestro Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de la Biblia. En la Biblia está el manual de la vida del cristiano, ¿no? Si tú no conoces la Biblia, entonces no conoces a Dios. Si no conocemos la Biblia, no podemos conocer a alguien que no vemos. Pero acá está la palabra de Dios, ahí está la palabra. La tenemos en nuestras manos, la tenemos allí. Dice unos versículos muy cerca, está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Y la tenemos allí. Qué tremendo es saber que en un tiempo, en el año 90 aproximadamente, en Rusia, había un predicador, fue a esa tierra y vio una Biblia, dice, encadenada a un poste, dice. Y se sorprendió, ¿no? Porque vio una Biblia que estaba ahí encadenada a un poste y había, esa Biblia era para 69 iglesias que estaban ahí alrededor. ¿Se imaginan 69 iglesias y solamente una Biblia ahí que estaba encadenada, que nadie la podía tomar ni coger? Solamente había un cuadernito de apuntes en el cual cada uno iba y se anotaba. ¿Qué se anotaba? Anotaba la fecha en que iba a leer. Algunos esperaban 6 meses, algunos esperaban años inclusive. Del año tal ponían ahí la fecha para poder leer. Y el día que les tocaba a cada uno, iban ansiosos, iban con esa devoción de leer esa palabra y estaban ahí delante de la Biblia leyendo y sus lágrimas corrían porque era la única Biblia que había en ese momento. Y era el único tiempo, el esperado para poder leer esa palabra. Leían solamente un versículo y el que estaba a su costado decía, ya hermano, ya acabó tu tiempo. Pero yo decía, sí, un momentito, por favor, dame un momentito más. Tenían ese anhelo, esa sensación de querer saber más de la Biblia. Y cuánto más nosotros, que tenemos la Biblia, la palabra de Dios en nuestras manos, a veces la dejamos quizás de lado, pero gracias a Dios que tenemos la libertad hoy de poder leerla, de poder alimentarnos, de poder llenarnos. Gracias a Dios que nos ha dado esa libertad. Gracias a Dios que nos ha hecho nacer en este país que se llama Perú, en el cual tenemos la libertad de poder hablar de Dios, poder creer en Él, poder saber que Él existe, poder saber que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y poder leerla en todo momento. Amén. Entonces estamos viendo cómo es la palabra de Dios, que es tremenda, y cómo debemos nosotros aferrarnos a ella. Cómo en otros lugares está a veces prohibido llevar una Biblia, pero gracias a Dios que nosotros sí podemos leerla. Gracias a Dios que tenemos esa libertad, esa bendición de Dios que nos ha dado a nosotros.
Y vemos, empezando el Salmo 107, dice la palabra, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y sabemos que Dios es muy bueno, ¿no? Amén. Dios es tremendamente bueno y para siempre es su misericordia. Una de las cosas que nos sustenta a nosotros es que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y en esta hora la misericordia de Dios también está renovando nuestra vida, nuestro ser. Amén. Y dice el versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios o qué es lo que ha hecho en nuestras vidas? Nos ha, dice, salvado del poder del enemigo. ¿A cuántos Dios ha salvado del poder del enemigo? Amén. Estamos aquí porque Dios nos ha rescatado, nos ha liberado, nos ha redimido del poder del enemigo. Y es por medio de la palabra que nosotros hemos podido salir de esas manos del enemigo. Por medio de la palabra, nosotros un día le dijimos al Señor, en Romanos 10:9 dice, por ejemplo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esa es esa palabra que tocó nuestra vida y que nos dio vida juntamente con Jesucristo. Porque dijimos la palabra, lo confesamos, lo creímos, le dimos y le dijimos, Dios, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, yo creo que tú, Dios, levantaste a Jesús de los muertos. Y por esa palabra nosotros fuimos salvos. Por creer en Jesucristo fuimos salvos. Por creer en un Dios que hace todas las cosas y que envió a su Hijo Jesucristo fuimos salvos. Es la palabra que hizo en nosotros darnos una nueva vida. La palabra hizo que nosotros pudiéramos salir de esas manos de Satanás. Y hay tanta gente que está así, que no conoce la palabra, que no conoce quién irá a esas personas si no escuchan la palabra, si no oyen la palabra, cómo serán libertadas, cómo serán sacadas de la esclavitud, si no hay quien les predique. Pero gracias a Dios que ha puesto aquí hombres, mujeres, en los cuales Dios se agrada de que puedan ustedes llevar la palabra de Dios, de que puedan decirle, de que esas personas puedan oír la palabra, porque dice que la palabra de Dios, en Romanos 10:7 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo alimentaremos nuestra fe? Si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir, tengo una fe tan grande si yo no conozco la palabra? No podemos tener fe en Dios si no conocemos la palabra. Tenemos que primero saber de la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, nos alimentamos de fe. Porque sabemos lo que Dios hace, sabemos cómo Dios es, sabemos cómo Dios actúa muchas veces. A veces no lo entendemos, pero sabemos los tiempos de Dios, sabemos los momentos de Dios, sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer con el mundo, qué es lo que Dios quiere hacer con el resto de personas. Tenemos que saber todas esas cosas, pero lo conocemos en la palabra de Dios. Amén. Vemos el versículo 4, dice, ¿qué más hace la palabra? ¿Cómo Dios dice, envió su palabra? Dice en el versículo 4, dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Cuántas veces hemos estado perdidos? ¿Cuántas veces hemos andado en soledad? ¿Cuántas veces no hemos sabido dónde habitar? ¿Cuántas veces han estado hambrientos y sedientos? ¿Y cuántas veces han tenido el alma desfallecida muchas veces? Muchos de nosotros pasamos muchas veces por esas circunstancias. Quizás al inicio, quizás al empezar, quizás cuando no conocíamos a Dios estábamos así, en esa situación. Hay gente también que está así en esa situación y miles y millones de gente que están en esas situaciones. Con sus almas quizás desfallecidas, hambrientos, sedientos, pero no hay nadie quien les lleve la palabra. Hay muchas personas que están así en esas situaciones y a veces hasta cristianos que están así porque dejaron la comunión con Dios, porque dejaron el encuentro con Dios, porque quizás se alimentan de vez en cuando y no se alimentan siempre. Y así muchas veces nos pasa, inclusive a cada uno de nosotros nos ha pasado quizás
el estar en esas situaciones. Pero qué tremenda es la palabra que puede cambiar todas esas cosas. Porque la palabra de Dios cambia todo eso. ¿Saben por qué? Porque la palabra es el alimento que tú necesitas. La palabra es el alimento que cada uno de nosotros necesitamos. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, dice Dios. No solo el alimento. Qué bien que dice cada uno, bueno, ahora ya es hora de comer, ya son las 12, la 1 y se van a comer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hicieron su horario. Pero, ¿se imaginan la palabra de Dios? A veces nos olvidamos y a veces muchos están ayunando ya por días y quizás semanas, pero no debe ser así. La palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos. No solo de pan, dice la palabra, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Nos sirve también para pelear contra el enemigo. ¿Por qué? Porque esta palabra la dijo Jesús. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre cuando fue tentado por el diablo. Fue tentado Jesucristo. ¿Y qué utilizó Jesucristo? La palabra que estaba escrita. ¿Cuánto más nosotros necesitamos la palabra de Dios? ¿Cuánto más nosotros cuando estamos en tentaciones, cuando estamos en peligro, tenemos que utilizar la palabra? Dios dice, utiliza la palabra que yo te he dado. Utiliza esa palabra para que tú puedas vencer las tentaciones. Utiliza esa palabra para que tú puedas vencer al enemigo. El enemigo está en todo momento, pero cuando tú usas la palabra, ¿sabes qué es el que hace el enemigo? El enemigo recuerda un día cuando Jesús lo venció. Recuerda cuando Jesús lo venció. Él no puede estar cerca de la palabra porque dice, no, ese recuerdo lo atormenta, ese recuerdo sabe que lo ha derrotado y sabe que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios hace todas esas cosas y reprende al enemigo. ¿Amén? Lo que vimos esa palabra era Mateo 4:4, por si acaso, si quieren anotarlo, si están anotando. Vemos el versículo 6 ahora, del Salmo 107, dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los libró de sus aflicciones. Qué tremendo es Dios, ¿no? Cuando claman a Él, a pesar que están en esas circunstancias, hambrientos, sedientos, perdidos, y Dios dice, cuando clamas a Él, los libra de sus aflicciones, dice. Dice el versículo 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Qué tremendo es Dios. ¿Qué hace la palabra del Señor? Nos guía por un camino, dice, derecho. La palabra de Dios hace que nos guíe por el camino derecho, por la senda correcta. Muchas veces hemos caminado por caminos turbulentos, caminos que no conocemos, caminos que no sabemos, pero cuando oramos a Dios, cuando clamamos, le decimos, Señor, enséñame tu camino, no sé si esto lo que estoy haciendo está bien, está correcto, no sé, Señor, pero quiero apoyarme, y Dios te da su palabra. Cuando tú lees, sabes cuál es el camino. Cuando tú ves, sabes cuál es el camino que tú debes seguir. Cuando tú te acercas a la palabra, Dios te da esa luz, te da la luz y te da la dirección, porque la palabra de Dios es luz, porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Amén. Es tremendo todo lo que estamos viendo, que es la palabra de Dios. Todo lo que hace la palabra de Dios. Entonces estamos viendo, dice en el versículo que hemos visto, 107:20, envió su palabra. Entonces, ahora que conocemos todo lo que hace la palabra de Dios, podemos saber lo que Dios quiere hacer. Ahora en el segundo versículo que dice ahí, en la segunda parte, y los sanó, dice. Y los sanó. ¿Qué hizo la palabra? Los sanó, dice. Pero es que ¿acaso solamente Dios puede sanar la parte física de la persona? No solamente Dios sana la parte física, sino va mucho más allá. Va al alma va el Señor. Y esa es la palabra que Dios trae, la palabra que Dios hace que sea transformado todo nuestro ser. Un día una señora llegó a nuestra casa tocando la puerta y era alguien que le habíamos compartido la palabra hace cuando ella tenía casi 25 años. Pero esa señora no quería hacer caso. Bueno, le compartimos, le dijimos el mensaje de salvación, pero no quiso aceptar a Jesucristo.
y salió y se fue como estaba y dijo, bueno, yo no necesito, dijo en estos momentos, yo no necesito porque mis fuerzas me sostienen, soy joven, en estos momentos todavía no necesito a Jesucristo, tengo las fuerzas suficientes para poder defenderme, puedo salir, puedo ir a cualquier lugar sin que nadie me prohíba nada y todas esas cosas, y comenzó a dar sus argumentos. Pero lamentablemente esa persona buscó la vida más fácil. Y después de un tiempo, ahora que viene, comentó que he ido a distintos médicos, decía, he ido a muchos médicos y los médicos no me han dado la respuesta que yo necesito, me han recetado pastillas, pero yo sigo igual, dice. He ido inclusive al psicólogo, dice. He ido al psicólogo y el psicólogo me ha dicho que haga lo que yo quiera, dice, pero primeramente que vaya a una iglesia, dice. Tienes que ir a una iglesia, dice que le dijo el psicólogo. ¿Sabes por qué? Le dijo, porque tu enfermedad no es externa, sino interna, del corazón, y solamente Dios te puede ayudar. Y eso es lo que le dijo el psicólogo. Imagina, un psicólogo que no es cristiano, tuvo esas cosas y esa opinión. Y cuánto más nosotros no necesitamos de la palabra que va, dice, que atraviesa todo nuestro ser, la palabra que llega hasta el alma, porque esa persona está enferma del alma, y sabe que la palabra dice acá, y lo sanó. Dios no solamente sana el cuerpo, Dios lo que primeramente hace es sanar tu alma. Dios sana el alma. Y la palabra de Dios lo dice bien claro en Hebreos 4.12. Pero antes de ver Hebreos 4.12 vemos que esta situación de esta señora es el reflejo de muchas personas. Miles de personas están en esta situación, pensando, diciendo, no, quizás algunos dicen, no, soy muy joven para recibir a Cristo, o todavía cuando sea ya me estoy muriendo, voy a recibir al Señor. Y ellos piensan que todas las cosas que han hecho no van a acumular, los errores, las malas decisiones, todo lo que hemos hecho, ¿sabe dónde van? Van al alma. Quizás en su cuerpo no lo ven todavía, pero en un momento lo van a ver. ¿Por qué las personas dicen, tengo esta enfermedad, tengo esto, por qué me salió el cáncer, por qué tantas cosas? Porque quizás de muy viejo ya nos acercamos a Dios y todas las cargas, todos los errores están en el alma y brotaron un día ahora al cuerpo. ¿Por qué tantos errores? ¿Por qué tener tantos sufrimientos y no acercarnos y aferrarnos a la palabra de Dios cuando Dios nos habla? ¿Por qué no acercarnos a Dios en el momento en que Dios nos dice, escucha mi palabra? ¿Por qué no acercarnos a Dios y obedecerle cuando Dios te dice, hoy yo te estoy dando mi palabra para que tú la recibas, para que tú te arrepientas? Es Dios el que nos habla, y así hay miles de personas que están en el mundo con esas cosas. Pero qué tremenda es la palabra de Dios que dice en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra de Dios, la palabra viva, dice. Una palabra que no es muerta, una palabra que sigue viva hasta ahora y por siempre. Una palabra que es eficaz, que cumple lo que está diciendo. Una palabra que es verdadera, una palabra en la cual tú te puedes apoyar y tú te puedes sostener y saber que es real, saber que la palabra se cumple. Una palabra dice que es como una espada de dos filos que atraviesa, dice, hasta partir el alma, dice. Cuando tú te acercas a la palabra, cuando tú eres confrontado con la palabra, hay algo dentro de ti. Dice, mis pecados, Señor, yo quiero, Señor, ser limpiado, yo quiero ser sanado, Señor, yo quiero que tú limpies mis pecados, Señor, ya no quiero estar así, ya no quiero estar en esta situación, tú tienes que cambiarme, Señor. La palabra me está confrontando y me está diciendo que he cometido errores, que he cometido muchas cosas, que he estado, Señor, en vanidades, en cosas